bien, ahora sí los voy a invitar que abran sus Biblias al libro de Apocalipsis y hemos llegado al capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a estar viendo los primeros 10 versículos que nos van a hablar de una bestia que va a surgir del mar y esta bestia va a ser el anticristo. La segunda porción del capítulo vamos a ver a otra bestia. Esta bestia no va a salir del mar, esta bestia va a salir de la tierra. Esta segunda bestia va a ser el falso profeta. Y vamos a ver la descripción de este anticristo en los primeros 10 versículos de este capítulo. Miren, ya en los tiempos de Juan, o Juan mismo que está escribiendo el libro de Apocalipsis, él escribió 3 cartas que fueron rotadas en Asia Menor en las iglesias. Y en primera de Juan, él habla de anticristos. Ya en esos tiempos ya estaban pendientes del anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren, en los tiempos de Juan, y Juan escribe esta carta y les dice: ustedes ya han escuchado, o sea que antes que Juan escribiera esta carta, ya habían escuchado de que el anticristo viene. No solamente que el anticristo viene, sino que desde la perspectiva de Juan, él dice: ya es el último tiempo. Y miren, la venida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión nos introdujo al último tiempo. Ahora estamos esperando. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia, pero en los eventos futuros, y esto va a marcar la gran tribulación, va a ser el surgimiento, el nacimiento de este anticristo que Juan lo va a ver subir del mar en este capítulo. Y desde los tiempos de Juan han habido muchas personas. Hay personas hoy en día en diferentes lugares del mundo. Los animo a, si quieren buscar cuántas personas han venido en el nombre de Cristo o representándose o diciendo que ellos son el Mesías o el Cristo. Hay varios hoy dando vueltas alrededor del mundo. En las Filipinas hay personas que tienen su paraíso. Es increíble. Juan dice: ya en estos tiempos ya han venido. Y miren, han habido personas en Estados Unidos, varios también, que se han autoproclamado Cristo o Mesías, que han llevado incluso a personas, a números importantes de personas hasta el suicidio. Viniendo en el nombre. Y nosotros pensamos en anticristo, o este nombre de anticristo. El título de este mensaje le puse el falso Cristo, que es igual al anticristo. Uno piensa que el anticristo es como la oposición de nuestro Señor Jesucristo, y sí, todo lo que va a hacer el anticristo va a ir opuesto a lo que haría Dios, pero no es la oposición, es el que viene también en lugar de, y esto es lo que significa la palabra griega, es en lugar de, no solamente estar en contra de. Si bien va a estar en contra de todo, incluso va a hacer una guerra en contra de nuestro Señor Jesucristo. En Mateos capítulo 24, versículo 23, el Señor Jesús hablando dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y entonces miren esto, espero que sirva para nosotros. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas personas a veces me vienen a consultar por pastores o profetas o apóstoles, a ver cuál es mi opinión de ciertas personas, si son buenos escucharlos o no. Y muchas veces el argumento para escuchar a tal persona es esto de, yo he escuchado que ha hecho grandes señales, o ha hecho grandes milagros, o yo fui a hablar con él y lo que él me dijo era verdad y nadie sabía lo que... Y miren, lo mismo he escuchado de personas que han ido a ver a parapsicólogos o brujos o como le quieras llamar, y el argumento es el mismo, es yo creo en esto porque esa persona hizo algo extraordinario. El Señor Jesús dijo, van a venir muchos falsos profetas y van a hacer grandes señales que aún van a engañar a los escogidos. Miren, señales y milagros no es el parámetro de la verdad, no es con lo que nosotros vamos a medir si esto es verdad o no. Medimos la verdad con esto, ¿okay? Con las Escrituras. Y no con los señales y prodigios. Estamos de acuerdo con las señales y los prodigios, estamos de acuerdo que Dios hace señales y prodigios, pero no van a ser estos el igual a la verdad, porque muchos van a venir y se van a levantar falsos cristos, falsos profetas también. Una vez más, la primera porción del capítulo 13, un falso Cristo, el anticristo. La segunda porción de este capítulo, un falso profeta. El Señor Jesús dijo, van a venir falsos cristos y falsos profetas. Desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras es plurales, van a venir muchos. Y una vez más, miramos a través de la historia y vemos muchos anticristos que han surgido. Personas que se han autoproclamado incluso dioses mismos. Y vemos también muchas de las atrocidades que estas personas hicieron. Hitler siendo un claro ejemplo de uno de estos que pensaba. Y los que han estudiado un poco la historia de todo lo que fue el régimen nazi, hay un lado oscuro espiritual también de Hitler y sus líderes en conexión. Es realmente algo satánico. Y bueno, el Señor Jesús dijo que vendrían. En Marcos 13:6, Marcos 13, versículos 5 y 6, Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10, dice, entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miren, ¿qué es lo que va a hacer la venida? ¿Qué es lo que le va a dar poder a este anticristo, a este hombre inicuo? Es por obra de Satanás. Nosotros vimos el capítulo 12, versículo 17, el último versículo del capítulo 12 de Apocalipsis, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y miren, el dragón fue echado fuera y él es consciente fuera del cielo, y él es consciente de que le queda poco tiempo y va a hacer guerra. En este tiempo donde va a surgir el anticristo, recuerden, todos los poderes demoníacos y Satanás mismo fue echado del cielo y ahora están todos en la tierra, y esto le va a dar, y Satanás mismo le va a dar poder al anticristo. También Dios le va a dar permiso para que haga sus obras. Con prodigios mentirosos, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y si bien este es un evento que es futuro, la razón
de que personas van a padecer o van a estar en este periodo de tiempo. Muchas personas conociendo, muchos cristianos, entre comillas, van a estar en este tiempo y van a padecer el anticristo. Lo van a ver surgir y después van a recibir la persecución también y van a morir durante la gran tribulación. Pero miren, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esta es la condenación del hombre, es que la luz vino al mundo y el hombre amó las tinieblas más que la luz. Es por esto que es esta condenación. Algunas personas pueden preguntarse, ¿cómo es que un Dios bueno puede permitir que surja un anticristo? ¿Cómo puede permitir que sean perseguidos? Pues, Dios dio todo, Dios dio a su Hijo, Dios dio toda la salida. El ser humano es su propia decisión, rechazar el amor de Dios. Y por ende las consecuencias las vamos a ver en parte aquí. Isaías capítulo 27 versículo 1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y podemos ver, va a surgir del mar, Dios va a matar. Esto es un poder una vez diabólica. Esta es también la imitación de Satanás, de Cristo, del Mesías. La furia durante la gran tribulación, por un lado, de Satanás con todos sus demonios que van a inundar la tierra, y va a surgir el anticristo, y por el otro lado Dios va a estar trayendo juicio sobre los malos. Todo se va a combinar para la segunda porción de la gran tribulación. Yo sé, una larga introducción, pero vamos a Apocalipsis 13, versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La pregunta es, ¿quién es esta bestia? Bueno, esta bestia es el anticristo. Y tenemos que recordar que esto es una visión de Juan, no es algo real, es algo simbólico lo que está viendo Juan. No es como que va a surgir una bestia del mar con 7 cabezas como literal, sino que todo tiene un significado. Esto es simbólico. Esto es de una persona, y vamos a ver qué significan las 7 cabezas, los 10 cuernos, los 10 diademas y este nombre blasfemo. Esta visión de Juan es muy similar a una visión que tuvo el profeta Daniel en el capítulo 7. Y les voy a dar tarea. Yo sé que les vengo dando tareas las últimas semanas, pero lean Daniel capítulo 7 y capítulo 8. ¿Okay? Tienen mucho que ver con esta porción de las Escrituras. Similar a la visión de Daniel 7, versículo 2 y 3. Dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en gran manera, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían, ¿de dónde? Del mar. Y esto es para poder explicar. El mar representa las naciones, los pueblos, las naciones, son personas. Y lo que está diciendo aquí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, es que la bestia o el anticristo va a surgir de los pueblos, de las naciones, va a ser una persona. Isaías capítulo 17, versículo 12, vamos a ver cómo las Escrituras tratan muchas veces el mar igual a naciones o pueblos o personas. Isaías 17, 12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Isaías 57, 20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno
y lodo. Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, hablando también del anticristo, esta porción del libro de Apocalipsis, me dijo también, las aguas que has visto, la explicación, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué? ¿Qué son? ¿Qué son las aguas? Son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y entonces el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Entonces surgió del mar. ¿Cuál es la explicación del mar, de las aguas? Son pueblos, muchedumbres, naciones. Y muchas personas piensan que es por esto que el anticristo va a ser un gentil. Algunas personas sacan esta conclusión de que no va a ser judío porque surge del mar, de las naciones, de los gentiles. Esto es todo como especulación, no podemos decir con certeza, no hay nada en las escrituras que nos diga no va a ser judío o va a ser judío. Cada uno puede tener su propio pensamiento. Yo personalmente creo que el anticristo va a tener algo que ver con el pueblo judío. No sé si judío directamente, pero va a definitivamente tener algo que ver con el pueblo judío, porque el pueblo judío lo va a apoyar, eso sí lo sabemos. Él va a crear esta paz en el Medio Oriente, va a lograr la reconstrucción del templo, entonces va a tener un gran apoyo del pueblo judío, y creo que para que esto suceda, algo tiene que tener. No sé si completamente judío o tal vez no. Es como, eso lo pueden tirar a la basura si quieren, es como mi pensamiento nada más. Y entonces vemos, tenía 7 cabezas. Bueno, surge del mar, el mar es la muchedumbre, va a salir de entre las personas, va a ser una persona. Algunas personas piensan que esto está hablando de un sistema político, de un sistema religioso. Nosotros creemos que esto está hablando de una persona que va a surgir de las muchedumbres, no de un sistema. Tiene 7 cabezas, las 7 cabezas representan a 7 montes, que también representan 7 reyes o 7 reinos, y son 7 reyes, pero pueden ser reinos o imperios también, estas 7 cabezas. O sea que no es una bestia con 7 cabezas, cada cosa tiene una representación. 10 cuernos, y los cuernos nos hablan del poder, de la autoridad. Los cuernos significan o representan también 10 reinos que se van a unir y le van a dar un poder al anticristo. Es muy interesante. Muchas personas cuestionaban esto. Por muchos años se cuestionó las escrituras y esta porción de las escrituras porque decían esto no es posible, pero de repente surgió, y esto ha sucedido en nuestros tiempos, la Unión Europea, ¿no? Que se unió militarmente. Hoy en día la Unión Europea es una coalición militar, son todas las naciones, es juntos, están unidos militarmente, están separados pero unidos a la vez, deciden juntos, vamos o no vamos. También están unidos económicamente, ¿no? Por el euro. Una sola moneda. Vemos que el panorama está preparado, que lo único que falta es que salga del mar este anticristo. Sobre sus cabezas, diademas, las coronas que representan dominio también, y sobre su cabeza un nombre blasfemo que significa una oposición en contra de Dios, o blasfemar en contra, hablar mal de Dios. Y esto es lo que va a traer eventualmente. Miren, el anticristo va a llegar, Daniel nos deja saber, a la mitad de la semana en el templo, va a autoproclamarse Dios y esto es lo que va a hacer que los judíos se den cuenta de que este no es el Mesías, y de repente se va a dar vuelta todo. Va a surgir como un hombre increíble, un hombre de paz, un hombre con poder político, con poder económico, con poder religioso también, para después revelarse a sí mismo como lo que él es, un falso Cristo. 7 cabezas. Apocalipsis, versículo 17, versículo 3, nos deja saber por qué estas 7 cabezas
son reyes y reinos. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es la misma bestia, 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 9 del capítulo 17, la explicación. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, y sobre los cuales se sienta esta mujer. Así que vemos, son 7 montes. Algunas personas piensan que aquí está dejándonos saber que el poder se va a centrar en Roma, en la ciudad de Roma. Roma está rodeada por 7 montes. Algunos piensan que puede ser Jerusalén. Jerusalén también tiene 7 montes a su alrededor. Como va a tener, y vamos a ver el falso profeta en la segunda porción del capítulo, algunos unen Roma con el catolicismo, el poder religioso, y ahora este poder político y militar que va a traer también este anticristo, y lo unen por esta descripción de los 7 montes, que puede ser Roma. Otros piensan que puede ser Jerusalén. Versículo 10 del capítulo 17 dice, no solamente son 7 montes, estas 7 cabezas, dice, y son 7 reyes también. ¿Okay? Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Así que 5 reinos o imperios que han venido y han ido, han caído. El otro que no ha venido, y después cuando venga es necesario que venga por un breve de tiempo. Uno es, algunos piensan que esto habla de el resurgimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano es el único imperio que no fue derrocado, sino que se derrocó por sí mismo. No es que vino otro imperio y se apoderó. El imperio babilónico, vinieron los persas vinieron los griegos, y hay como un imperio fue combatido por otro. El Imperio Romano es el único imperio que no fue, y se cree que va a resurgir en parte el Imperio Romano. Versículo 11 dice, la bestia que era no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Así que una vez más, 5 que han caído, y Daniel estaría de acuerdo con los primeros 5, está en una de sus visiones, como los 5 siendo Grecia, Persia, los asirios, Babilonia y el imperio egipcio. Como los 5 imperios coordinarían con los de Daniel. Y una vez más, vemos la posibilidad de un resurgimiento. La Unión Europea se une como en un lugar. El pensamiento de muchos es que se va a unir o se va a juntar en Roma, y que ahí este anticristo va a surgir con poder militar, económico, religioso, y va a ser este falso Cristo. Los 10 cuernos que hablan de poder. El versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad, ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto era algo inviable. Europa había quedado completamente dividida.
Y por ende muchos críticos de las Escrituras agarraban estas porciones de las Escrituras para decir la Biblia es falsa, no es verdad, no va a haber una unión, no se van a unir los países. De repente surgió la unión de los países, la ONU y ahora la Unión Europea, que comenzó con pocos, 10. Hoy la Unión Europea consiste de 28 países y algunos van, otros vienen. Ahora Inglaterra quiere salirse de esta unión y es posible que lleguen, que dentro de estos hayan 10 que le van a entregar todo el poder y la autoridad al anticristo. Lo que yo puedo ver es que todo está listo, está preparado. Ya no hay nada que nosotros podamos decir, eso es imposible o eso no es posible que suceda. Tal vez las personas antes que nosotros podrían haber dicho esto, pero nosotros vemos que ya todo es posible. Se habla en el G20, en el G12, que son las primeras 20 naciones o las primeras 12 cuando se unen, la posibilidad de unir la economía con una sola moneda, porque esto evitaría mucho el lavado del dinero, de las drogas. Si todos tienen que aclarar sus cuentas y todo empieza a surgir en una sola moneda, haría que la economía funcione mejor mundialmente. Y vemos que esto es lo que el anticristo va a hacer, esto es lo que va a surgir también durante la gran tribulación y vemos una gran parte de esto ya posible entre nosotros. Versículo 15 del capítulo 17 de Apocalipsis, viendo estos 10 cuernos, dice, me dijo también, las aguas que has visto, y bueno, esto ya lo vimos, pero las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en las bestias, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y vamos a ver, aquí es Dios quien le va a dar el poder a la bestia. Es Dios el que le va a dar la autoridad al anticristo. Esto va a surgir porque Dios lo va a permitir. No es que Satanás va a vencer a Dios y Él va a tomar el control de nada. Esto va a suceder simplemente porque Dios va a permitir que esto suceda. Daniel nos deja saber varias descripciones de este anticristo como una persona. Daniel nos dice, Daniel capítulo 7, versículo 8 y versículo 20, nos deja saber que este anticristo va a ser un genio, como su inteligencia. Habla de sus ojos en estos 2 versículos. Esto habla de la inteligencia que va a tener. Va a ser una persona extremadamente inteligente. Daniel también nos deja saber que va a tener un gran poder como orador, convincente en su oratoria, un gran orador. Daniel 11:21 nos dice que va a venir en son de paz, que va a traer paz, que Él va a hacer que se genere la paz, así que va a ser un extraordinario político, uniendo las partes, trayendo esta paz. Daniel 8:25 y el capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a ver que Él es también un gran economista, un brillante economista, va a unir, va a traer una sola moneda, va a resolver los problemas que todos los políticos prometen que van a resolver y no resuelven. Esta persona lo va a resolver. Capítulo 7, versículo 23 de Daniel nos deja saber que va a ser un genio militarmente también. Y segunda de Tesalonicenses 4 nos deja saber que se va a oponer a Dios. Y esto lo va a hacer siendo un líder religioso también. Y así que estas son las descripciones. Este es un hombre extraordinario. Su poder va a venir de Satanás mismo. Daniel capítulo 8, versículo 23, hablando del anticristo, dice esto: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey
altivo de rostro y entendido en enigmas. Algunos piensan que es esto de entendido en enigmas es que va a tener como un poder de poder ver visiones, de ver cosas sobrenaturales, como un parapsicólogo o un psíquico, este tipo de poder. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, dice, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Miren, cuando Daniel vio esto del anticristo, se quebrantó. Se quebrantó hasta tal punto que dice, me enfermé. Y no es que me sentí mal, dice, me enfermé algunos días. Y cuando volví, cuando me recuperé, entendí los negocios del rey, pero volvió a su vida cotidiana, pero estaba espantado por lo que él había visto y no entendía. Daniel había visto lo que nosotros sabemos ahora, el nacimiento de este anticristo. Te pregunto a vos esta mañana, al ver esta información, ¿qué es lo que causa en vos? ¿Qué es lo que causa en nosotros saber que esto va a suceder, que esta persona va a surgir? Saber lo que esta persona va a hacer también. Daniel también da otra descripción de este anticristo en el capítulo 11, versículo 36 al 38. Dice, y el rey hará su voluntad y ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta es una de las razones por las cuales yo creo que puede que tenga algo que ver como judío, porque esta descripción dice, del Dios de sus padres no va a hacer caso. Y pienso, tal vez él mismo no sea como judío, pero tal vez en su linaje tiene algo de judío en él. También dice, no va a hacer caso ni del amor de las mujeres. Algunas personas piensan que el anticristo puede llegar a ser como homosexual, pero no es seguro si se está refiriendo a esto específicamente, ni vemos otra porción de las escrituras que apoye este pensamiento. No va a respetar a Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. Y una vez más, es su poder. Esto es lo que trajo a Satanás abajo. Él quiso ser como Dios. De repente Dios le va a dar la autoridad y lo va a hacer aquí en la tierra. Versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y ahora vamos a ir más rápido. Yo sé que no tengo mucho tiempo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Daniel, una vez más, da esta descripción también. El león es el imperio babilónico, y esto es esta es la interpretación de Daniel. Es el imperio babilónico, un imperio con tenacidad, con poder, con autoridad, como la del león. El oso, el imperio medio persa y la fuerza bruta. El leopardo es el imperio griego, rápido.
son los tres imperios, la bestia, un leopardo, oso y su boca como león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y entonces vamos a ver que toda esta fuerza la va a recibir. ¿Quién se la va a dar? Va a ser Satanás, va a ser el dragón. Lo dijo Daniel, ahora se le está revelando a Juan en esta visión. Es el dragón el que le va a dar su poder, le va a dar su trono y también le va a dar la autoridad a esta persona. El versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y una de sus cabezas, recordemos que las cabezas, las 7 cabezas eran 7 montes o 7 reyes o reinos. Y entonces una de esas cabezas va a ser herida, va a ser una herida mortal. Algunos piensan que lo que va a suceder es que alguien va a intentar matar al anticristo y él va a ser herido de muerte, pero que va a resucitar y de esta manera va a ponerse igual con el Señor Jesús, como que murió y resucitó. Otros piensan que esto no está hablando de que va a ser herido y que va a resucitar. No tenemos ningún ejemplo en las Escrituras que Satanás tenga el poder de resucitar a alguien. Y entonces algunos dicen que va a ser ficticio, que va a ser herido y que va de esta manera a autoproclamarse Dios, o que esto es como él se va a autoproclamar Dios. Otros piensan que esto tiene que ver más con el resurgimiento del Imperio Romano, que uno de los reinos va a ser herido, pero va a resurgir. Y el pensamiento es de que, Roma ha caído y está como muerto ahora, pero va a resurgir. Y entonces va a tener este poder. Versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y miren, estas son las naciones durante este periodo de tiempo. ¿Qué van a hacer? Van a adorar a Satanás. Esta es como adoración diabólica. Van a adorar al anticristo, a la bestia. Y la pregunta que se van a hacer es: ¿quién como la bestia? ¿Quién como tú? ¿No? Así, ¿quién como esta persona? ¿Quién va a poder luchar contra él? Nosotros tenemos la respuesta. No quién como esta bestia. Nosotros sabemos quién es mejor que esta bestia. Es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos quién va a venir y va a luchar contra él. Va a ser nuestro Señor Jesucristo. Va a abrir su boca y no va a quedar nadie. Nada. Pero podemos ver aquí que es la decisión propia del ser humano de ir en contra de Dios, en contra de sus deseos, en contra de lo que Él ha decretado, en contra de su palabra. Y van a ser engañados. El mismo pueblo de Israel va a comprar a este líder como su Mesías. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27 nos deja saber esto. Se van a llevar un chasco cuando se den cuenta de que este no es el Mesías. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 en adelante, dice esto. Dice: no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y Pablo hablando a los de Tesalónica: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él
a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la pregunta que se hacían ellos: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar? Bueno, va a surgir, sí va a surgir, pero aquí está nuestro Señor Jesucristo con el poder de su espíritu, con su boca lo destruirá con su resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y miren, esto es Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren, yo creo que nosotros tenemos que dar gracias siempre a Dios, que Él nos ha elegido desde el principio para salvación. Y nuestra santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y esto es Pablo diciéndole: nosotros tenemos que estar agradecidos a la luz de todo esto, de que Dios nos salvó antes. Después todo lo que suceda y todo lo que va a suceder no puede afectarnos, porque nosotros fuimos salvos antes de la salvación del mundo. Versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son, ¿cuánto? 3 años y medio, muy bien. Y miren, hablaba grandes cosas. Blasfemia es injuriar, es hablar mal, ultrajante, calumniante, como nosotros vimos en los evangelios, injuriaban a Cristo, lo injuriaban diciendo que él hacía milagros en el nombre de Belcebú o de los demonios o de Satanás. Eso es blasfemar, es hablar mal, es injuriar, es hablar mal de alguien. Lo que esta persona va a hacer es que va a hablar mal de Dios, va a hablar mal también de los santos. Esto es lo que va a traer una gran persecución en contra de estas personas. Pero va a tener, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar. Y miren, yo quiero que vean esto también, que se le va a dar autoridad. Él no tomó la autoridad, se le va a dar. Se le va a dar. Todo esto es parte del plan de Dios, y todo esto es para que se cumpla la palabra de Dios. Versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió. Una vez más, se le permite, él no toma, se le permite hacer guerra contra los santos. ¿Y qué? Y vencerlos. Miren, Satanás hoy en día no puede tocarnos al menos que le den permiso. Aquí, Satanás con todos sus demonios ha sido echado fuera, y están todos aquí en la tierra. Y ahora se le va a dar autoridad. Se le va a dar también permiso para hacer guerra contra los santos. Y no solamente hacer guerra contra los santos, sino que también vencerlos. Va a haber una persecución. Miren, nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros ya hemos sido raptados, ya estamos en el cielo. Pero los que queden aquí y quieran seguir y quieran salvarse eternamente, van a ser perseguidos y muchos van a morir.
en el proceso. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Algunas personas agarran este versículo y dicen, ven que la iglesia está durante la gran tribulación porque se le dio poder contra los santos. Y el hecho de que hayan santos no significa que es la iglesia la que está aquí. Hay personas que han sido separados o apartados durante la gran tribulación. Nosotros vimos que llegó un gran número de la gran tribulación al cielo, entonces van a haber personas que se van a convertir durante la gran tribulación, y estos son los santos. También vemos descripciones de santos porque se menciona santos en el Antiguo Testamento y la iglesia todavía no existía. Entonces, sacar la conclusión de que la iglesia está durante la gran tribulación por este versículo es un paso demasiado largo para dar. Así que sí se le va a dar poder para vencer aún a los escogidos durante la gran tribulación. Va a ser guerra contra ellos y los va a vencer. Apocalipsis 15, versículo 2 al 4. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y miren, estas son personas que estuvieron durante la gran tribulación. A muchos el anticristo va a matar, pero esto no significa que los va a vencer. ¿Okay? Que el anticristo los mate no significa que él los ha vencido. En realidad los va a matar físicamente, tal vez sí, pero miren, la descripción de Juan dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Vencieron a la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y el cántico de estas personas, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Algunas personas, alguien podría pensar, bueno, qué malo que es Dios, cómo va a permitir que los santos durante la gran tribulación sean perseguidos y encima que el anticristo los mate. Pero cuando vemos lo que están cantando estas personas, uno dice, bueno, no se están quejando. ¿Por qué vamos a quejarnos nosotros por ellos? Ellos están dando gloria a Dios porque aún en los juicios, o sea, grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aunque eso implique en algunos de ellos morir. Versículo 8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y miren, es increíble porque dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es que todo el mundo va a ver a esta persona como alguien extraordinario, como la persona que ellos estaban esperando que viniera. Van a llegar a adorar también a esta persona cuando esta persona va a ser nada más y nada menos alguien que está tomando el lugar del Mesías de Cristo. Es algo diabólico. Podemos ver lo que va a ser la obra de Satanás.
en un futuro. Yo espero que esta información provoque algo en nosotros, tal vez como esto que le provocó en Daniel, como una aflicción hasta el punto de enfermarse al darse cuenta lo que había visto, o tal vez todavía no se había dado cuenta de pero ya le había afectado. Yo espero que a la luz de esta información nosotros no caminemos o andemos con indiferencia a esto. Que nosotros podamos estar compartiendo las buenas nuevas del Evangelio con personas para que no se vean en este tiempo o no se vean involucrados o pasando por las acechanzas del anticristo mismo o de este falso Cristo. Satanás tiene mucho que ofrecerte en el mundo. Pero todo lo que Él tiene para ofrecernos tiene una fecha de expiración. Todo se va a expirar. Va a llegar un momento donde todo eso se va a terminar. Por el otro lado, lo que Dios nos ofrece es eterno. La pregunta es, ¿por qué cambiaríamos la eternidad por algo que nosotros sabemos que se va a terminar? El anticristo va a ofrecerle al ser humano por un periodo de tiempo corto todo lo que el ser humano quiere. Cuando hacen las entrevistas en la televisión y les preguntan qué es lo que, no sé, para Navidad de repente, ¿qué es lo que quisieras? Paz mundial, ¿no? O en los certámenes de las reinas, ¿no? Y le hacen estas preguntas, ¿qué querías para el mundo? Y yo quisiera paz mundial. Bueno, va a traer paz mundial. Una buena economía. ¿Qué quieren las personas? Buena economía. Va a cumplir con las promesas que todos prometen y no cumplen. Pero todo tiene una fecha de expiración. Es por un tiempo nada más. Lo que nosotros necesitamos es no depositar nuestra fe y nuestra confianza en nada que este mundo tenga para ofrecernos. Nosotros necesitamos depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Él no tiene fecha de expiración. Sus promesas son eternas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias